Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Joel Salas, comisionado del INAI, y yo le decía antes de irnos a la pausa, intenté obtener la información de cuánto se gastan, cuánto recibieron de aguinaldo en el gobierno del estado, en el Congreso y peor aún, en la Universidad Autónoma de Nayarit. Quise saber cuánta gente trabaja, cuánta gente estudia en la universidad. Y no hay un solo lugar en donde tú puedas ver, a ver, voy a hacer un ejercicio bien sencillo. ¿Cuánta gente está estudiando en la universidad y cuántos maestros hay? ¿Y cuántos trabajadores proporcionales? Hay una regla básica, ¿verdad? Por tantos alumnos debes tener tantos maestros y tantos trabajadores. No se puede. Las herramientas, Joel, ¿quién las elabora? ¿Cómo se elaboran? ¿Qué tan fáciles ustedes las ven de operar o qué tan complejas son? Bueno, la ley general establece obligaciones genéricas y obligaciones particulares. En el caso de la universidad hay obligaciones particulares en donde tienen que decir cuánto dinero se les da a los sindicatos. Eso sí debe estar ahí. Cuánto se les da de estímulos a los profesores e investigadores de la universidad. En fin, hay una serie de fracciones específicas en la universidad que esa información tiene que estar sin que medie una solicitud de información. O sea, esa información pública que de tiene oficio, que estar, como le llamamos, tiene que estar ahí en los portales. A diferencia del pasado, hoy la población tiene la facultad de denunciar. Si algo tiene que estar público por ley y no está, pueden denunciar ante el órgano garante, ante el ITAI, diciendo, a ver, yo entré al portal de la universidad, quise ver cuánto dinero se le da a los sindicatos y esa información no existe. Por lo tanto, denuncio. El ITAI tiene que analizar esa denuncia. Si la información no está, instruye a la universidad a que en un lapso de 5 o 10 días suba la información, y si la información no está dentro de ese lapso, quien denunció tiene la posibilidad de volver a denunciar, y si verifica el ITAI que no está, puede sancionar administrativamente al responsable de que esa información esté y no exista. ¿Cuál es el problema? Que no hacemos uso del recurso que está plasmado en la ley. ¿Quiénes son? Todas las instituciones públicas. ¿Quién recibe lana del Ejecutivo, gobierno? Legislativo, órganos autónomos, ¿Cuáles son los órganos judicial. autónomos? ¿Cuáles son los órganos autónomos? Tienes, por un lado, al ITAI, al Instituto Electoral Estatal. No es autónomo, pero... Los que reciben financiamiento público. Habíamos quedado en que los sindicatos incluso son sujetos obligados. Pero nada más en la parte que les entrega el Estado, por ejemplo. Así es, solo los recursos... ¿En qué te gastas la lana? ¿Cuánto recibes y en qué te gastas la lana que recibes de financiamiento? Nuevamente, pensemos en los partidos políticos. En el SUTSEM o en el sindicato de la universidad. ¿Cuánto dinero recibes por parte del Estado, del ayuntamiento, en el caso del SUTSEM, o del gobierno del Estado? ¿Y en qué te lo gastaste? Esa información es susceptible de que lo demanden. Partidos políticos, ¿cuánto estás recibiendo y en qué te lo estás gastando? Tienen obligaciones específicas claramente definidas, como subir el número de afiliados que tiene el partido, cuánto se gastan para formar a sus cuadros políticos, cuánto reciben exactamente en materia de prerrogativas. Es decir, hay un mundo de información. ¿Los municipios? Les aplican las 48 genéricas. ¿Cuánto ganan? El directorio, o sea, cuáles son sus objetivos, pero es que eso el plan municipal de desarrollo. Eso del directorio, te dicen, a ver, yo quiero saber cuánto se gasta el presidente municipal de Compostela, la presidenta municipal de Compostela que acaba de estar en Madrid, y cuánto gana. Y te dicen, a ver, gana 45,000 pesos. Y tú dices, no vive como si ganara 45,000 pesos, porque hay prestaciones que no aparecen en el sueldo. Entonces, toda esa información, ¿en dónde cómo la cruzamos? Tiene que estar el sueldo base, ¿no? Y más lo que se llama la compensación. Ajá. Y luego tiene que estar definido, por ejemplo, en mi caso, en general la administración pública federal, los diputados, el judicial y el ejecutivo federal y los autónomos, tenemos el 10% de ahorro y el Estado pone otro 10%. Entonces, eso... Es un fondo de ahorro. El porcentaje también se tiene que conocer. ¿Tienes o no seguro de gastos médicos? Todas las prestaciones tienen que aparecen. Tienen que ser públicas.
Si no está la información, es donde te digo que puede entrar el proceso de denuncia. El tema de fondo es generar esta cultura entre la población, porque luego la población no sabe que tiene derecho a estar informado sobre esto. Y vinculémoslo con el otro tema que tú decías. ¿De qué sirve tener un gobierno como vitrina si luego no hay consecuencias? Si yo me doy cuenta que hay un patrimonio que no corresponde con los ingresos que tiene, ahí el gran desafío luego es denunciar ante el sistema local anticorrupción. El regidor, ponle el cargo que quieras. Yo llegué, yo lo conozco porque es mi vecino. Tenía una casa que costaba $1,000,000 y un coche que costaba 300,000. Y en el lapso de 2 años, que yo sé que su esposa no trabaja, de repente se compró un coche de $1,000,000 y una casa de $5,000,000. Una casita. Que me lo expliquen, porque el sueldo del regidor es de $60,000. No hay coincidencia entre los ingresos que tiene el regidor con el patrimonio que está desarrollando. Y eso es lo que tiene que dar respuesta el sistema local anticorrupción. ¿Cómo? A ver, seguimos con eso, pero hemos avanzado como país a raíz de estas leyes, porque yo hoy me di una vuelta por Palacio de Gobierno y vi una flotilla de unos 10 carros, Charger, nuevecitos blancos, y unas 10 camionetas. Me da la sensación de que no podemos evitar los abusos. Estas leyes, este esfuerzo que ustedes hacen ha permitido que tengamos gobiernos más transparentes, más cercanos, mejores. A ver, yo te la pongo muy fácil. Tú sabes que yo, antes de entrar al INAI, hice uso sistemático del derecho de acceso a la información. Los traías aquí fritos, sí es cierto. Y denuncié una serie de lo que yo consideré abusos y excesos en el ejercicio del presupuesto público. Y me concentré en publicidad oficial, en la deuda pública y en gastos de eventos y conciertos. Pues todo el mundo me decía, oye, pues es algo quijotesco. Bueno, hoy creo que hay denuncias penales contra varios servidores públicos de la administración anterior. Y hoy hay una condena pública sobre algunos de esos excesos que aparentemente se cometieron dentro de la administración anterior. No reconocer que eso es posible gracias al nuevo diseño institucional que hemos venido construyendo, creo que sería un error de percepción. Entonces, sí. Bueno, ahí están los hechos. ¿Cuántos exgobernadores tienes con procesos judiciales en curso? ¿Cuántos están detenidos? ¿Cuántos funcionarios públicos hoy que cometieron posibles malos manejos ya están siendo enjuiciados? Entonces, la lógica institucional está funcionando. ¿Y por qué está funcionando? Porque ha habido una sistémica y consistente participación ciudadana. Es decir, la voluntad política no llega por sí sola. La voluntad política llega cuando hay una sociedad que exige que ciertas cosas se realicen. Y eso es lo que yo creo que es relevante de los hechos que sucedieron el día de hoy. Una sociedad civil que ha venido exigiendo que la autoridad actúe de manera distinta y una autoridad, en el caso del Ejecutivo Estatal y probablemente del Congreso del Estado, que dice, muy bien, yo agarro el toro por los cuernos y me sumo a esos ejercicios de gobierno abierto y a transparentar estos rubros de adquisiciones, de gastos en viáticos y pasajes y de publicidad oficial. Hice una carta pública al gobernador anterior y nunca tuve una respuesta. Y uno de los puntos era transparencia en publicidad oficial. Hoy, al parecer, en los próximos meses se subirán a esta herramienta y podremos ver cuánto pagó la administración anterior y cuánto está pagando la administración Porque la información ahí la deben tener, ¿no? La información tiene que estar, porque si no, si la información desapareció, hay es posibles como si consecuencias por la desaparición de esa información. A ver, al inicio de este congreso, de la 32ª legislatura, un compañero de la prensa dio a conocer que a algunos legisladores le comentaron que estaban planeando comprarse un carro. Entonces ya le preguntaron a Polo, oiga, lo de los carros. Él dijo, no, yo les garantizo que no vamos a comprar carros.
y que no queríamos comprar carros. Y salió Candy Yescas, que fue diputada en la pasada legislatura, y dijo, sí, la pasada legislatura compró carros, pero los metimos en una partida secreta. ¿Cómo encontramos las partidas secretas? ¿Cómo las encontramos las escondidas? No existen partidas secretas. Los únicos resquicios que tiene la ley es partidas en donde hay recursos y que están claramente definidas esas partidas. ¿Qué es lo que tiene que ver con protección de datos o no necesariamente? En seguridad nacional. Entonces, hay ciertas cosas que se compran para la seguridad nacional que es información que vale la pena que se mantenga en reserva, porque si no estarías hablando de la capacidad y la competencia que tiene el Estado mexicano para embatir a sus adversarios en términos de un orden constitucional y de Estado de Derecho. No puede haber ninguna partida secreta ya no hay. Para comprar un vehículo, para hacer un viaje. Entonces, no, nos lo gastamos en papelería. Compramos 40,000 toneladas de papelería. Ok, quiero ver cuánto costó esas 40,000 toneladas. Sí se pueden rastrear. Pero por supuesto, y no solo cuánto costaron esas 40,000 toneladas, sino a quién se las compraste y comparar si cada tonelada de papel, por el volumen que compraste, lo compraste de la manera más eficiente. Y eso es lo que se va a poder ver con la implementación del estándar de contrataciones abiertas. Tú eres alguien que se dedica a vender papel y te enteras que se asignó de manera directa la compra de esas 40,000 toneladas. Pues tú quieres saber a cuánto las pagaron y a quién se las pagaron para ver si es más competitivo la persona que se las vendió que el precio que tú podías ofrecer. Hoy eso es imposible. ¿Cuánto costó, por ejemplo, el Auditorio de la Gente? ¿Cuánto costó el malecón de San Blas? ¿Cuánto costó el Parque Lineal? Metro cuadrado construido de esas tres obras es equivalente al precio de mercado que puedes obtener aquí o en otras partes del país. Hacia allá tenemos que ir, porque sabiendo cuánto se pagó en términos de sobreprecio, luego te vas a la calidad. Efectivamente, esa obra tiene la calidad que se pactó en el contrato, y yo creo que eso es lo que está esperando la gente. La gente está cansada de la confrontación, del descrédito, quiere ver resultados y que las instituciones del Estado mexicano en su conjunto y en el caso particular de Nayarit son capaces de estar a la altura de las expectativas que hoy tienen puestas en ellas. Vamos a ir a la pausa comercial. Le adelanto lo que le voy a preguntar a Joel Salas regresando del corte. Hay un, sí nos falta un corte, ¿no? ¿O ya no? Sí. Y en Nayarit se creó un sistema local anticorrupción. Yo te decía en la mañana, y no los hemos sentido, dónde los buscamos, cómo los encontramos, a quién le exigimos. Se supone que iba a haber un SAR anticorrupción. ¿En dónde está ese proceso? Vamos a la pausa y regresamos a la parte final de este programa.